De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Bien, ayer se conoció la inflación de la ciudad de Buenos Aires, que suele estar bastante en línea. Hay algunos rubros, particularmente en la ciudad, que impactan distinto, pero suele estar bastante en línea con la inflación que después publica el INDEC para el promedio nacional. Dio 9,4, es decir, moderó un poco la inflación que había sido 12,4. Sí. Pero de todas maneras ya estamos en una interanual, o sea, octubre a octubre en la ciudad de Buenos Aires, 146%. El rubro que más aumentó es la cuota de colegios privados en la ciudad de Buenos Aires. Alimentos estuvo en línea con la inflación promedio. Hay una preocupación por cómo están volando los alimentos esta primera semana de noviembre, pensando ya en el número de diciembre. Sí, aparte ten en cuenta que vos decís 9% en la ciudad, el conurbano tiene una inflación mayor de alimentos y eso va a impactar en el INDEC nacional. Bueno, mientras tanto, Sergio Massa dijo lo siguiente sobre quién sería su ministro de Economía. Mi ministro de Economía no va a ser un ministro de mi fuerza política, va a ser alguien de otro sector político. ¿Ya lo habló? Sí. ¿Y ya tiene su nombre? ¿Cuándo lo va a decir? En su ¿Hoy? momento. ¿Ahora en Cadena 3? No, de ninguna manera. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bien, hay nombres en danza ya, David. Hay nombres en danza que son economistas que tienen contacto con Massa. Está obviamente Redrado, que es uno de los que forma parte del círculo de él. A ver, el círculo de los economistas son más o menos lo mismo, ya fueron funcionarios públicos. Ahora, me parece que hay algunos nombres que llaman bastante la atención. Uno que habla bastante seguido, por lo menos así dicen en su entorno, es Emanuel Álvarez Agis. Y la otra que habla muy seguido es Marina del Poyeto. ¿Y a quién cuidó él mucho? A Melconian. A Carlos Melconian. Claro, sí. Bueno, todos esos nombres Todos esos veremos. nombres están ahí. Mientras tanto, insistió con que quiere hacer un gobierno de unidad nacional, celebró la incorporación o la adhesión que recibió de Urtubey en las últimas horas Massa y dijo que la mitad del directorio del Banco Central sería de integrantes de la oposición. Después también dijo por qué le preguntan a él sobre nombres de ministros y no a Milei. La definición de los ministros, porque Massa, parafraseándolo, usted decía necesitamos hechos, no palabras, y la definición del voto puede llegar para mucha gente con certezas que usted le dé. Sí, entonces digo, ¿quién va a que a mí ser el me ministro de piden- Economía, el jefe de gabinete, el ministro que de a mí me- Seguridad? Fíjese que a mí me piden que definan los ministros mientras el otro candidato habla con los perros y nadie le dice nada. ¿Vio? Es como una cosa No, si tenemos rara. oportunidad con él, también le vamos a preguntar lo mismo. Pero no le va a dar entrevistas porque solo da entrevistas en los lugares donde Bueno, no entonces tiene en todo que caso... debatir. Bueno, se jacta Massa de que últimamente dio un par de reportajes en lugares que, más hostiles para él, Cadena 3. A eso fue a Córdoba. Córdoba es un terreno hostil, es la segunda provincia con mayor cantidad de electores del país. Sacó apenas el 13% de los votos Massa ahí y se le juega parte de la elección, tratar de que algo del electorado, es más de 1 millón de votantes que han quedado huérfanos porque no Sí. está ni Patricia Burrich ni Schiaretti en la boleta, lo voten a él. Ayer hizo ese mismo esfuerzo en Santa Fe, el centro productivo, donde además tiene mucha preponderancia todo lo que tiene que ver con la actividad agroindustrial, que es muy reticente y muy refractaria al kirchnerismo y al peronismo que encarna a Massa. Ayer habló bien de Puyaro, como había hablado de Yarlora, el futuro, el gobernador electo de la provincia de Córdoba, hizo lo mismo con el gobernador electo de la provincia de Santa Fe. Dijo, me voy a sentar a trabajar con Puyaro el 10 de diciembre. Mientras tanto, Javier Milei le dio un reportaje muy amigable, eso es cierto. Este es un periodista peruano que trabaja en Miami, que es claramente de las filas libertarias, ideológicamente hablando, está posicionado en ese lugar, Jaime Bailey, y habló acerca de un presunto fraude, insiste con esto y va escalando, porque primero fue funcionario de menor, asesores de menor jerarquía que rodean a Milei, ahora es el propio Milei. Tú vas a asumir, más todavía si la elección es muy apretada y te gana por 200.000 votos, tú vas a asumir que la elección fue limpia, transparente, confiable. Si no estamos en condiciones de cuidar los votos como corresponde, entonces no seríamos dignos ganadores. Las elecciones... O sea, si tengo que ir a resolver una elección en un escritorio, quiere decir que no lo hice bien. Entonces... ¿Qué otras cosas puedo querer controlar? Eres muy competitivo. Pero, ¿las elecciones de octubre 22 fueron limpias, Javier? No.
¿Fue un fraude o hubo irregularidades? Hubo irregularidades de semejante tamaño que ponen en duda el resultado. ¿Quién controla el poder electoral? ¿Es independiente el poder electoral en No, Argentina? está muy influenciado por el poder político. ¿Y cómo puedes Ya defender? saben bien, esa de quien cuenta los votos es el que lo controla todo. Si el que cuenta los votos es la Cámpora y Máximo Kirchner, ¿cómo podemos aceptar de buena fe un resultado? No lo podés aceptar, pero el tema es, bueno, ¿qué otras alternativas tenés para A ver, La Libertad Avanza no presentó ni un solo denuncia formal ante No. la justicia. Y no es cierto que Máximo Kirchner y la Cámpora controlan el escrutinio. El escrutinio lo hace, insisto, la Cámara Nacional Electoral hace el escrutinio definitivo. Y sí, el Ejecutivo interviene en el provisorio, que es el que se da a conocer a la noche. Cualquier irregularidad de ajuste se ajusta hasta que sale el definitivo, que es el que hace el Poder Judicial. La Cámara Nacional Electoral goza de tal prestigio que el propio Milei va a ir a debatir el domingo a la Facultad de Derecho con las reglas y la organización de la Cámara Nacional Electoral. Bueno, mientras tanto, ¿qué más dijo Milei? Sobre las encuestas que lo muestran con una ventaja respecto de Sergio Massa, dijo lo siguiente. Creo que en estos días el propio Sergio Massa hizo circular encuestas que nos muestran arriba para que la gente se relaje y no vaya a votar. Y de esa manera tener más chances de ganar. No lo había interpretado de esa manera. Porque son encuestadoras cercanas a él las que han dicho Milei está arriba de 5 puntos. Bien, exacto. Es decir, la que hace el cuñado, que son 17.000 casos. Entonces, ojo con la manipulación de la información en virtud de querer instalar un resultado y de esa manera afectar las decisiones de las personas. Entonces, Bueno, lo que dice Milei es, si me ponen a mí con ventaja, desalienta que la gente me vaya a votar. Hay otros que dicen al revés, se desalienta el voto Massa no quiere que lo den por ganado para no ir. Claro, ninguno quiere aparecer como ganando para que la gente que tiene alguna duda se movilice y vote y vaya a votar. Pero bueno, sí hay una encuesta que es verdad, que es de Galmarini, del cuñado de Sergio Massa, que eso es cierto. No, me río porque todo es mentira, todo está al borde de nada es real, ni los votos, ni... Todo manipulado. Todo es manipulado. Bueno, el que salió a hablar, y esto es una noticia porque en realidad cuando Milei, y de paso les promuevo, está funcionando muy bien en Spotify, un podcast que hicimos con Anfibia Podcast sobre la trayectoria de Milei. Y entonces una de las cosas muy interesantes es que Milei arranca su vida pública, digamos, cuando era economista del grupo Eurnequian de Aeropuertos 2000, yendo a programas de televisión de la mano de su íntimo amigo de aquel tiempo que se llama Diego Giacomini. Después Diego Giacomini se pelea con Javier Milei y no habló nunca más. Nunca más, estuvo callado durante mucho tiempo. Ayer, sin embargo, fue a C5N y le dio un reportaje a Gustavo Silvestre. Y habló del tema de los perros, que es un tema que últimamente se menciona poco. Y los perros con Javier los recibimos en la Torre del Abasto, donde él vivía. Perfecto, y los recibimos juntos y yo le saqué la primera foto con los perros. ¿Ok? Perfecto. Javier siempre ha sido una persona muy creyente. Yo soy ateo. Entonces a mí cuando me hablan de la fuerza del cielo, yo creo, y estoy escribiendo un paper acá que va a pretender ser académico, yo creo que el pensamiento mágico en el Estado es similar al pensamiento mágico de la religión. A ver, los perros lo que habla son los clones de Conan. Conan es el perro sobre el cual siempre es bastante ambiguo Javier Milei, no se lo han preguntado directamente porque él a través de un medium, que es alguien que hace como transferencias espirituales, una cosa así, conversaba con Conan y para preservar a Conan mandó a clonar en Estados Unidos, por eso dice Giacomini, recibimos los perros. Y él vivía en una torre en el Abasto con 5 clones de estos mastines ingleses. Son unos perros de unos 100 kilos pesan, con lo cual
cual era una situación bastante difícil, no podía llevar a nadie a su casa porque no había, porque tenía 100 metros cuadrados estos 5 perros, por eso después se muda a una casa en un barrio privado. Ayer se reactivó un tuit viejo, reavivaron un tuit viejo a Milei donde hablaba de Conan y donde también se ve que Conan tiene su propia cuenta de Twitter. Y le hablaba a Conan como si estuviese vivo, digamos, cuando ya había fallecido el perro. Bueno, mientras tanto se armó un revuelo fenomenal porque se conoció las conversaciones de un ex policía retirado que trabajaba inorgánicamente, como dicen para los servicios de inteligencia, llamado Ariel Sacheta, que alimentaba de información a partir de espionajes ilegales a algunas figuras del kirchnerismo y de la cámpora que se interesaban por medio mundo. Empezó en el 2015, incluido Massa, que en ese momento era opositor al gobierno, pero gobierno de Alberto Fernández, ministros de Alberto Fernández, Rodolfo Tailade, que es diputado, ex agente de la AFI, del kirchnerismo, que está acusado de tener contacto con este policía que hacía espionaje ilegal y después vendía la información. ¿Qué dijo? No sé quién es Sacheta, nunca lo vi, no tengo ninguna relación estrecha, tengo 3 mensajes de él, 2 contestados con un gracias y 1 sin contestar. Y tenía un montón de notas periodísticas que me iba mandando él, pero nunca tuve ninguna relación con él, y además no tenía por qué sospechar porque se presentaba como periodista. En su momento, a mediados del año pasado, cuando se presentó, chequeé el medio, era un medio de Junín. Nunca me pareció demasiado serio, por eso no tuve trato. Pero no me preocupa en absoluto. No le tengo ningún miedo ni a Rosati, ni a Roble, ni a la mafia de Comodoro Pi. No, cero miedo. Voy a seguir para adelante con esto. Bien, esto afectó el trámite de la Comisión de Juicio Político porque acusan a Tailade de estar utilizando la información que le proveía este espía de un espionaje ilegal, de usar eso como elementos para promover el juicio político, claro, que está tramitando en la Comisión de Juicio Político en contra de los integrantes de la Corte. Sí, por lo menos lo que tiene que ver con la causa de juicio político, que es la de Silvio Robles. ¿Se acuerdan la parte de las escuchas? Silvio Robles es la mano derecha de Horacio Rosati, el actual presidente de la Corte. Mientras tanto, continúan los combates en la franja de Gaza, dijo el ejército israelí que está combatiendo ya en el corazón de la ciudad de Gaza, que no hay marcha atrás y que no habrá alto el fuego en tanto Hamás no libere a los más de 200 rehenes que capturó en Israel el 7 de octubre. Ayer, cuando se cumplía un mes de la respuesta de Israel a este ataque, donde hay ya más de 10.000 víctimas fatales, se estima, en la franja de Gaza, Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, dijo lo siguiente. Gaza is becoming a graveyard for children. Gaza se está convirtiendo en un cementerio de chicos. Ground operations by the Israel Defense Forces and continued bombardment are hitting civilians, hospitals. Las operaciones terrestres y los continuos bombardeos de Israel están alcanzando a civiles, campos de refugiados, mosques, mezquitas, iglesias y también instalaciones de Naciones Unidas. No one is safe. Nadie está a salvo. Al mismo tiempo, Hamás y otros militantes civiles usan como escudos humanos y siguen lanzando misiles indiscriminadamente hacia Israel. La protección de los civiles debe ser primordial. Me preocupa las claras violaciones al derecho internacional de las cuales estamos siendo testigos, decía el secretario general de las Naciones Unidas cuando crece la presión sobre Israel para que cedan el bombardeo a Gaza, o ya es una operación, digamos, ¿no?, terrestre. Dice que se van a quedar en Gaza el gobierno israelí. 7:15 de la mañana. Read my mind.